Enfoque Cristiano. Una amena conversación que analiza los temas de contingencia en la iglesia cristiana a la luz de la palabra de Dios. Enfoque Cristiano. Esta es una producción del Ministerio Cristiano Solo por Gracia. Estimados auditores de Radio Solo por Gracia, un saludo afectuoso desde Santiago de Chile. Para nosotros siempre es una bendición hacer un nuevo programa Enfoque Cristiano, que siempre, como es nuestra costumbre, abordar temas contingentes que están ocurriendo en el seno de la Iglesia de Jesucristo. Nuestro interés es precisamente ser atalayas en un tiempo profético que estamos viviendo, pero no conforme a nuestras ideas, sino conforme a la palabra de Dios, que nos anticipa, nos advierte el engaño del último tiempo. Y así hemos estado permanentemente produciendo estos programas con diferentes temas. Y el día de hoy, estimados auditores, queremos desarrollar un tema con nuestros hermanos. Ya nos vamos a presentar en esta mesa, un tema que está siendo transversal en casi todos los moveres evangélicos, iglesias, protestantes, de línea conservadora, de línea más liberal, fundamentalista, que es el concepto de la plantación de iglesias. Entiendo que usted, estimado hermano que nos sintoniza, por ahí tiene que haberlo escuchado o haberlo leído en algún texto. Está muy de moda este concepto de plantación de iglesias. Ahora, ¿qué de malo tendría este concepto así a simple vista? Nosotros sabemos que la gran comisión, como se conoce de nuestro Señor Jesucristo, entregada primeramente a los apóstoles, tenía una directriz que podríamos decirla similar, de ir, como dijo el Señor, y predicar el Evangelio. Pero vamos descubriendo, hermanos, estimados auditores, plantación de iglesias. Hay una doctrina, una enseñanza que no proviene del Evangelio, sino que proviene del movimiento ecuménico. Y todos bien sabemos que el movimiento ecuménico es una enseñanza que proviene de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica no es una iglesia cristiana, es un sistema político más bien cuyo objetivo es, tarde o temprano, según ellos, es llegar al poder, al gobierno mundial. Lamentablemente vemos que el movimiento ecuménico, que nació hace varias décadas, tiene cada vez más fuerza en las iglesias protestantes, la iglesia evangélica, y se mueven diversas temáticas. Y una de ellas es precisamente este concepto de plantación de iglesia, que ya proviene de lo anterior, que se conocía como el crecimiento de la iglesia o el iglecrecimiento. Allá en las décadas pasadas, un famoso instituto bíblico o seminario en Pasadena, California, los Estados Unidos, llamado Fuller, comienza a enseñar este tema de plantación de iglesia, de crecimiento de la iglesia, y egresando, ¿no es cierto?, predicadores, pastores con esta visión. Y ya en esta década hemos visto el surgimiento de este mover con mucha eficacia, y que es precisamente lo que queremos nosotros comentar en este programa. Lo hemos llamado la plantación de iglesias, la nueva estrategia del ecumenismo. Vamos a basar nuestro estudio, con la ayuda del Señor ciertamente, en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 19 y 20. Dice así, Mateo capítulo 28, verso 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Muy bien, este pasaje es el que se conoce clásicamente como la Gran Comisión. Pero normalmente, por lo menos es mi experiencia, siempre he escuchado que se dice la Gran Comisión, id y predicad el Evangelio. Pero la instrucción es más completa. No es tan simple. El Señor dice, id
como mandamiento, como imperativo, y dice, y haced discípulos. Pero no solamente discípulos, sino que dice en el versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. No solamente parte de la enseñanza, sino que toda la enseñanza, lo que se conoce como doctrina. Bueno, nosotros siempre apelamos a las Escrituras y acudimos al texto muy conocido de Pablo, cuando él llama a los ancianos de Éfeso. Él, estando en Mileto, se despide y los instruye, les advierte. Y en esa advertencia, me refiero a Hechos capítulo número 20, ¿no es cierto? Y versículo 27 les dice, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. No parte, sino que todo el consejo de Dios. La predicación del Evangelio es todo el consejo de Dios, es todo lo que el Señor Jesús nos ha mandado que guardásemos y con eso hacer discípulos. ¿Por qué hemos citado este pasaje? Porque este concepto de planteamiento de iglesias presenta solamente una parte del Evangelio. Y como bien muchas veces analizamos y sacamos como conclusión, las medias verdades siempre terminan siendo una gran mentira. Es decir, el movimiento ecuménico se mueve solamente a través de esta media verdad, que es ir y predicar el Evangelio y plantar iglesias, pero tiene un objetivo y un propósito muy distinto al del verdadero Evangelio. Nosotros tenemos que hablar el verdadero Evangelio que precisa el destino del hombre después de la muerte. El Señor Jesucristo nos vino a dar vida eterna, no nos vino a solucionar los problemas sociales, no vino a mejorar la calidad de vida del hombre. Él vino a morir por nosotros para salvarnos de la condenación eterna y llevarnos a un estado superior que significa el cielo, ¿no es cierto? Un cielo literal, ni siquiera alegórico, es un cielo literal, como lo dice la Escritura, pero eso ciertamente no va con este concepto de planteamiento de iglesia o plantación de iglesia, porque esta plantación de iglesia tiene que ver exclusivamente con lo social. Ellos dicen que los cristianos podemos transformar la sociedad y llegar inclusive a gobernar este mundo y llevarlo a la plenitud. Esa es una falacia, es una idea que parece atractiva, pero no está basada y fundamentada en las Escrituras. De modo que con este texto, estimados hermanos, vamos a desarrollar este tema. La plantación de iglesias, ¿un aspecto social o realmente una perspectiva celestial? Podría ser la pregunta. Bueno, en esta oportunidad, nuestros hermanos que nos acompañan siempre en este foro, vamos a presentar a nuestro hermano Rodolfo. Hola hermanos, acá estamos nuevamente en este programa, ¿cierto? Esperamos que sea de edificación para ustedes y también poder aclarar a la luz de la palabra los tiempos que estamos viviendo y respecto al tema que nos convoca, la plantación de iglesia. Así que esperamos en el Señor sea de edificación para usted y para todo aquel que nos está escuchando donde quiera que sea, y que todo sea para la gloria del Señor. Muchas gracias, hermano Rodolfo. Así, de la misma forma, vamos a presentar a nuestro hermano Román, que también va a participar en este foro y nos tiene harta documentación por ahí. Sí, hermano. Nuevamente estamos en un programa en el que esperamos ser de edificación para nosotros, para los hermanos que escuchan, con el temor de Dios siempre de que estemos apegados a su palabra y analizando desde esa perspectiva el tema que vamos a tratar, el ecumenismo, la plantación de iglesias, el crecimiento en general, que tanto entusiasma a muchos predicadores el crecer. Y se buscan cualquier tipo de hacer crecer la iglesia, cosas que no están en la palabra misma, y llegar a unirse todos. Más adelante vamos a tocar los textos con respecto a eso. Y bueno, hermanos, saludarle y sea de provecho para todos y la gloria que sea, como dijo mi hermano Rodolfo, para el Señor. También presentamos a nuestro hermano Daniel, que nos acompaña en esta oportunidad. Bienvenido, hermano. Hola, hermanos, un gusto estar con ustedes. En la vez anterior no pude estar y la verdad es que un saludo a todos, en este caso, nuestros auditores, a los hermanos de la congregación que también nos escuchan
y que el Señor nos ayude a ser claro en el análisis de este tema, que es bastante fecundo, y tener un discernimiento muy pulcro en este tema. Hay aristas que no son fáciles de distinguir. Así que el Señor, por su gracia, nos ayude. Muchas gracias, hermano Daniel. Así cada hermano, y como se decía, y en esto no hay redundancia, que sea todo para la gloria de Dios. Bueno, ya se mencionaron algunos elementos, este mover de crecimiento de la iglesia, o el igle crecimiento que se llama, no es nuevo. Siempre hablamos de una siembra. Esto comenzó a sembrarse en la década del 70, 80, y ahora se está prácticamente cosechando. Es increíble. Una vez lo hablábamos, Satanás es muy paciente. Él trabaja como un joyero, de una manera muy artística, y tiene harta paciencia hasta que espera los resultados. Sabemos que estamos en tiempos proféticos y que esto está profetizado, valga la redundancia, por la palabra de Dios. Pero nosotros los creyentes, como decía nuestro hermano, tenemos que apelar a las Escrituras para discernir lo que está pasando. Fíjense que hay un mover, ¿no es cierto?, trascendental, que en realidad casi nadie lo está detectando. Pulula por las iglesias, se mueve de un lugar a otro y nadie puede detectar lo que está ocurriendo, discernir lo que está ocurriendo. ¿Y la razón cuál es? En que la palabra de Dios se ha dejado de lado. Hoy día lo que importa son las opiniones de hombres. Lamentablemente estamos en tiempo en que la opinión de los hombres prevalece por sobre la palabra de Dios. Y en eso debemos ser radicales, hermano. Ser bíblico no significa ser legalista. Ser bíblico significa someterse a lo que dice la palabra de Dios. El tema del ecumenismo, hermano, que es el pilar de todo este movimiento de iglesia, crecimiento, y de lo que hoy día se conoce como plantación de iglesia, como ya lo dijimos, comienza muchas décadas atrás. Yo quiero hacer un breve recuento para darle el paso a mis hermanos, haciendo un poco de memoria. Nosotros debemos entender que posterior a la Segunda Guerra Mundial, con ese impacto social que hubo con ese terrible evento, ¿no es cierto?, que duró varios años, se fundó lo que se conoce hasta el día de hoy como Consejo Mundial de Iglesias. Esto nació en Ámsterdam. Y ahí se congregaron varias iglesias, bautistas, metodistas, pentecostales, etc. Y comenzaron a llegar a acuerdos para poder unirse en pos de los problemas sociales que aquejaban en ese entonces al mundo. Lo que podría ser una linda premisa, ¿no es cierto?, unirse para combatir los problemas que aquejan al hombre. Pero esto tenía un origen, tenía un motor: el catolicismo romano. La tónica es la misma. El catolicismo romano, a través de la historia, se ha disfrazado de diferentes formas para cautivar, para seducir, para engañar. Y lamentablemente a hermanos, a iglesias que han sido atrapadas por estos tentáculos. Ahora, el tema del Consejo Mundial de Iglesias ha aglutinado a cientos de iglesias, podríamos decir miles de hermanos. Quizás podríamos decir muchos de ellos no lo son. Al final de cuentas, el Señor sabe todas las cosas. Pero debemos entender que este Consejo Mundial de Iglesias ha ido avanzando, su tarea, su programa, su agenda no se ha detenido, y ha ido cautivando muchas entidades que en su oportunidad fueron bíblicas. Seminarios, editoriales, iglesias completas. Bueno, nosotros ya mencionamos el famoso seminario Fuller en Pasadena, California, en los Estados Unidos, quien ciertamente ha sido el alma mater de cientos de predicadores y teólogos racionalistas que enseñan lo contrario a lo absoluto y lo fundamental. Ese es el problema. Ellos han sido formados en la idea de derribar los absolutos, en pos de construir puentes. Hoy día se habla mucho de eso. Puentes de unión en los diferentes credos religiosos para lograr objetivos en común. Al fin y al cabo, la Biblia tiene imprecisiones, dicen ellos. Porque es increíble, ellos dicen que la Biblia tiene errores. Y que con eso dejaría un amplio margen para interpretaciones o posiciones subjetivas. Por lo tanto, ellos promueven el no confiar plenamente en la Biblia, por los errores que ellos dicen que tiene.
En palabras simples, sin eufemismo, Fuller es un instituto de raíz ecuménica, con un importante prestigio, comillas, y éxito en sus proyectos. No olvidemos que desde allí egresa Rick Warren, uno de los predicadores más famosos y de mayor importancia de la actualidad. Es verdad, hermano, la fama alcanzada por Warren solo se compara con el neoevangelicalista Billy Graham, todavía vivo, tiene muchos años Billy Graham, relacionándose en círculos políticos, religiosos, culturales, etc. Warren ha logrado sembrar con mucho éxito su mensaje de la plantación de iglesias. Ya comienza ese lenguaje con él, estamos hablando de décadas atrás, y esto ya se está escuchando ahora en iglesias fundamentalistas. Es increíble. Mediante la creación de nuevos paradigmas de iglesia a través de sus técnicas de crecimiento, con sus famosos libros, yo sé que ustedes, estimados auditores, hermanos, lo han escuchado, Una vida con propósito, o Una iglesia con propósito. Rick Warren ha podido entrar ampliamente en todas las iglesias evangélicas de corte carismático y conservadoras reformadas, seduciendo a líderes y a feligresías completas para abrirse a esta, lo que le llaman, comillas, lluvia tardía. ¿Sabe cómo le llaman los fundamentalistas hoy día o el movimiento neocalvinista? Le llama nueva reforma, que es una nueva faceta de lo que antiguamente se llamaba como lluvia tardía, como un avivamiento. Bueno, Warren además es un fiel seguidor del apostolado del Papa Francisco, como todos lo saben, lo que revela abiertamente su postura ecuménica. Bueno, temas como estos son los que vamos a estar mencionando, vamos a estar complementando con otros documentos. Más adelante ya estaremos hablando de la famosa Declaración de Manhattan, celebrada el 20 de noviembre de 2009, donde cientos de ortodoxos católicos y evangélicos se unieron en esta idea de evangelizar, en esta idea de plantar iglesias y de combatir los males sociales. Hermano Rodolfo, por favor. Sí, hermano. Se me viene a la mente quizás la pregunta, usted en un principio lo mencionaba, como haciendo una pregunta a usted, querido auditor, hermano, que nos escucha. Quizás usted ha escuchado este lenguaje o esta frase de plantación de iglesias. Pero también puede existir la posibilidad de que usted no haya escuchado este concepto. Y eso es una de las preguntas que me gustaría hacer acá a la mesa. ¿Dónde nace este concepto de plantación de iglesia? Esa es la pregunta que me gustaría hacer. No sé si algún hermano me pudiera responder. Bueno, usted plantea un tema muy importante, hermano Rodolfo, porque como bien preguntaba, ¿de dónde se origina esta idea o este lenguaje de plantación de iglesia? Tenemos que decirlo con todas sus letras. Este es un lenguaje católico romano. Esto nace con la expansión del pseudo-evangelio católico romano en todas sus campañas, ¿no es cierto? Debemos entender que los jesuitas, cuando llegaron a América, venían con la misma intención, y siempre ha sido la misma intención. Gobernar, dominar y definitivamente llevar a una religión mundial donde obviamente la Iglesia Católica va a ser la líder de este gobierno. Ahora, es muy importante hacer memoria, como lo decíamos delante, y mencionar una reunión multitudinaria que se realizó en la década del 70, precisamente el año 74, en Lausanne, Suiza. Un movimiento y una reunión que fue organizada principalmente por el evangelicalista Billy Graham. Ya todos conocen a Billy Graham, abiertamente ecuménico. Recordemos algunas declaraciones de Billy Graham. Él ha dicho que, por ejemplo, el Papa Juan Pablo II, ya extinto, era un gran evangelista. Imagínense usted un hombre que adoraba a María, que canonizaba personas, etcétera, con toda la doctrina antibíblica del catolicismo. No obstante, Billy Graham llegó a decir que era un gran evangelista. De esa envergadura es este movimiento, ¿no es cierto?, de Lausanne, donde en la actualidad nos llevamos sorpresas. Muchas iglesias están adhiriendo al Pacto de Lausanne de 1974. Entonces uno dice y se pregunta, ¿quién ha promovido todo esto? ¿De dónde proviene esta influencia y estos puentes? Bueno,
La respuesta es una y solo una: el movimiento ecuménico. Entiendo que nuestro hermano Román nos tiene un dato muy importante respecto a este pacto de Lausana. Sí, leyéndolo, buscando antecedentes del pacto de Lausana, el Congreso de Lausana, le voy a leer directamente, dice: en julio de 1974, unos 2.700 participantes invitados de más de 150 naciones se reunieron en Lausana, Suiza, durante 10 días de debate, compañerismo, adoración y oración. Un logro importante del Congreso fue el desarrollar el Pacto de Lausana. John Stott presidió el comité de redacción y fue su principal arquitecto. El pacto llegó a ser un pacto con Dios y con los demás. Además, fue un pacto hecho de forma pública. Ha demostrado ser uno de los documentos más ampliamente utilizados en la historia de la Iglesia moderna. El pacto ayudaba a definir la teología evangélica y la práctica, y ha sentado las bases para muchas nuevas asociaciones y alianzas. En el último día del Congreso fue firmado públicamente por Billy Graham y el anglicano Dane Jack, obispo de Sydney, Australia. Desde entonces ha sido firmado personalmente por miles de creyentes y continúa sirviendo como base para la unidad llamada la evangelización mundial. Complementando lo que el hermano Román nos comentaba, acá tengo más información respecto a este movimiento de Lausana. Dice acá: el movimiento de Lausana está dedicado a la misión mundial y reconoce que plantar y madurar nuevas comunidades eclesiales locales es de una importancia vital para alcanzar al mundo para Cristo. La red temática de Lausana de plantación de iglesias se puso en marcha en el 2014, basada en los valores declarados en el Pacto de Lausana y motivada por el llamado a la acción del compromiso de Ciudad del Cabo. El propósito de la red temática de Lausana de plantación de iglesias es el fomento de la misión mundial mediante la comunicación entre personas influyentes e ideas sobre el tema de plantación de iglesias, a fin de promover la reflexión crítica, incrementar la colaboración y estimular la efectividad. Bueno, hubo un personaje que es parte de este movimiento también, que dijo: plantar iglesias es la más efectiva de todas las metodologías de evangelización existentes. O sea, lo que nos vemos, y como conversamos acá tras bambalinas, como se puede decir, son estrategias humanas, métodos humanos, incluso podríamos decir estrategias comerciales, porque acá usamos métodos de cierta manera que uno lo ve en las empresas. En las empresas hablan de métodos, de estrategia y de cómo producir un producto en cierto tiempo, y a fin de año hacemos un análisis si dio resultado o no resultado. Es un poco lo que uno ve detrás de este movimiento de plantación de iglesias. Aunque por ahí la mayoría de ellos dicen que confían en el Señor, que dicen que Dios es soberano, pero la pregunta es, o lo que ellos piensan finalmente, es que si el hombre no actúa, Dios no puede hacer nada. Y ahí viene otra pregunta: ¿es el propósito de Dios la plantación de iglesias? Ahí para que usted lo pueda reflexionar, porque se basan en varios versículos también bíblicos para sustentar esta nueva estrategia, este nuevo lenguaje, y es un poco también lo que vamos a ir analizando en adelante. Bueno, efectivamente, este movimiento de plantación de iglesia tiene un origen que podríamos decir que tiene varias vertientes, pero una de las principales es el movimiento ecuménico, con ese pacto de Lausana en el 1974, liderado sin duda por Billy Graham, un personaje que ha sido un verdadero puente entre la Iglesia Evangélica y el Vaticano. Ahora, como se mencionó, el pacto de Lausana podríamos decir que tiene una esencia que era apuntar a lo social. Ahí ya deja de ser el Evangelio, si ese es el tema. Nosotros estábamos analizando los puntos de Lausana, los tratados de Lausana, y lo vamos a resumir así. Dentro de, por ejemplo, 10 puntos, 9 son verdad.
conforme a las Escrituras. Pero el tema es el veneno, la falsa enseñanza. Y siempre ponemos este ejemplo, estimado auditor. Si usted tiene un vaso de agua y solamente le deja caer una gota de cianuro, de veneno, ¿se tomaría ese vaso de agua? Evidentemente que no, porque está contaminado. Satanás no se presenta con mentiras directas, se presenta torciendo la verdad. Y el pacto de Lausanne tiene que ver con la estrategia que, como lo habíamos dicho, en la Iglesia Católica ha promovido por décadas. Y al día de hoy es increíble ver cuántas iglesias se han sumado a este pacto de Lausanne con este evangelio social. Ahora, este llamado movimiento de plantación de iglesias tiene ese aspecto, solamente lo social, cautivar la sociedad, cautivar la cultura, y se usa el lenguaje muy común, y llevarlo a Cristo. Ese es el mensaje de todas las iglesias que se han sumado a esta idea, carismáticas, liberales, conservadoras y también fundamentalistas, tristemente. Ahora, como les decía adelante, hay varias vertientes de esto, no solamente el pacto de Lausanne, sino que hay caminos un poco más oscuros, por decir así, más ocultos, que son los movimientos promovidos por el Vaticano en manos de los jesuitas. ¿Ya? Nosotros debemos entender que este Papa actual, Francisco, es jesuita. Y es increíble el vínculo estrecho que se ha logrado entre Francisco con Rick Warren. Rick Warren ha sido un puente también entre la Iglesia Evangélica y el Vaticano, y debemos entender que las estrategias han sido diversas, como lo fue precisamente Lausanne en 1974, pero ya habíamos mencionado que en noviembre del 2009, el 20 de noviembre del 2009, también hubo una reunión multitudinaria de iglesias, ¿ya? Con la misma idea de Lausanne, pero se llamó la Declaración de Manhattan en los Estados Unidos. Ya lo había mencionado, dice, donde ortodoxos, católicos y evangélicos se reunieron en torno a la firma de una declaración pública titulada la Declaración de Manhattan, que fue un intento admirable para buscar la unidad dentro del cristianismo. ¿Cómo se llama eso? Ecumenismo. Y suministrar aquel esfuerzo concentrado para declarar la santidad de la vida humana, la dignidad del matrimonio como una unión, ¿no es cierto?, de un esposo y una esposa, es decir, matrimonio heterosexual, para declarar la dignidad de todas las personas y promover la libertad religiosa. Bueno, como siempre comentamos, ¿qué tiene de malo todo esto? El tema es que no es el Evangelio, es solamente una idea, ¿no es cierto?, de apuntar a mejorar los problemas sociales. Y Satanás es muy astuto. Satanás es el promotor de lo bueno para llevar a cabo su agenda. Entonces, cuando nosotros vemos problemas sociales como hoy en día se ve el tema del aborto, de la homosexualidad o de la identidad de género, y una iglesia unida atacando esos puntos, donde la doctrina ya no es relevante, donde el aspecto profético o el análisis de las profecías no es relevante, ni menos la inminente venida de Cristo es relevante, vemos cómo el ecumenismo a través de este concepto de plantación de iglesia está prácticamente promoviendo, ¿no es cierto?, la idea original de la Iglesia Católica Romana. Mire, yo tengo algunas razones acá fundadas en la palabra de Dios, donde vemos que estos esfuerzos humanos entre católicos, ortodoxos, evangélicos, no se condicen con lo que la palabra de Dios nos dice. En primer lugar, porque el reino de Dios no es de este mundo. Eso lo podemos ver en Juan capítulo 18, verso 36. Otra razón es porque Dios es soberano y no necesita unificaciones, alianzas o coaliciones humanas para llevar a cabo sus propósitos que de antemano ha decretado. Usted lo puede ver en Salmos 2, 1 al 4, Hechos capítulo 4, verso 24 al 28.
Porque la degradación moral y espiritual que estamos viendo en la actualidad es una señal de los últimos tiempos y que anuncia el inminente regreso de Cristo. 1 Timoteo capítulo 4 verso 1 al 2, 2 Timoteo capítulo 3 verso 1 al 5 y 13, Mateo capítulo 24 verso 4 al 6, Lucas capítulo 17 verso 26 al 30 y 2 a los Tesalonicenses capítulo 2 verso 3. Porque no puede haber comunión entre creyentes incrédulos. 2 Corintios capítulo 6 verso 14 al 16. Porque el imperativo divino es salir de en medio. 2 Corintios capítulo 6 verso 17, Apocalipsis capítulo 18 verso 4. Porque el mundo, es decir, este sistema, está condenado y reservado para el juicio. 2 de Pedro capítulo 3 verso 7. Otra razón es porque los problemas sociales no cambiarán hasta que Cristo regrese para reinar. Por ejemplo, Juan capítulo 12 verso 8 o Santiago capítulo 5 verso 7. Porque las alianzas y unificaciones humanas que la Biblia registra siempre fueron para irse en contra de la voluntad de Dios. Génesis capítulo 11 verso 1 al 6, Primero de Reyes capítulo 22 verso 1 al 28, Daniel capítulo 2 verso 43, Salmos 2, 1 al 4. Otra razón de que este movimiento de plantación de iglesias que aúna a todas las religiones y credos es falso y es una doctrina peligrosa, es porque la iglesia es un pueblo peregrino. Y el Evangelio anuncia la gloria venidera. Romanos capítulo 8, verso 17 al 25, Filipenses capítulo 3, verso 20 al 21, y primera de Pedro capítulo 2, verso 11, y segunda de Pedro capítulo 3, verso 13. Porque todo el mundo, este sistema, está bajo el maligno y tiene el control del poder temporal hasta que Cristo regrese por segunda vez. Mateo capítulo 4, verso 8 al 9, Juan capítulo 14, verso 30 y primera de Juan capítulo 5, verso 19. Porque la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Primera a los Corintios capítulo 15, verso 50. Porque el mundo aborrecerá a los discípulos de Cristo. Juan capítulo 15, verso 18 al 21. Mateo capítulo 5, verso 11 y capítulo 10, verso 25. Porque los falsos son alabados por todos los hombres. Lucas capítulo 6, verso 26. Porque somos embajadores y nuestra ciudadanía y recompensa está en los cielos. Segunda a los Corintios capítulo 5, verso 20, Filipenses capítulo 3, verso 20, Mateo capítulo 5, verso 12. Y finalmente podríamos decir, porque el mundo, es decir, los inconversos, aborrecen la verdad y no nos oye. Juan capítulo 3, verso 19 al 20, y primera de Juan capítulo 4, verso 5 al 6. Finalmente, hermanos, citando este tema de Manhattan y la esencia del Pacto de Lausanne, podemos decir que usted debe entender que estos pactos, en este caso precisamente el de la Declaración de Manhattan, fueron firmados por personas prominentes, connotados de la Iglesia Evangélica. Por ejemplo, el doctor James Dobson, fundador de Enfoque a la Familia, Tim Keller, de la Iglesia Presbiteriana Redentor y fundador del TGC, de Gospel Coalition, Josh McDowell, Albert Moller, o Al Moller, presidente del Seminario Teológico Bautista del Sur, el doctor Russell Moore, también académico del Seminario Teológico Bautista del Sur, entre otros. Es decir, los líderes, hermanos, de la Iglesia Evangélica de la actualidad han abierto la puerta al ecumenismo mediante un movimiento que aparenta ser la evangelización mundial, llamado plantación de iglesia. Pero lo que está ocurriendo de fondo es que se está plantando, bien digo, la idea ecuménica, promovida exclusivamente por la Iglesia Católica Romana. Hermano, complementando lo que usted nos está diciendo, el principal pretexto que ocupan es la evangelización. Y dentro de su mismo portal y de la base de lo que es el Pacto de Lausanne, ellos como pretexto ocupan que 2.700 millones de personas aún no han sido evangelizados. Cosa que nosotros lo vemos bíblicamente y primero vemos que no vamos a tener ninguno de nosotros excusa.
No estoy diciendo que no tengamos que evangelizar ni predicar el evangelio, pero tampoco podemos abrir un ítem como que si a esa persona no se le predica, esa persona se va a perder. El Señor tiene la potestad y es totalmente soberano sobre todo lo que ocurre en este mundo. No necesariamente porque la iglesia se motive, se llene de energía, esto va a cambiar. Entonces vemos que este mismo pacto, dentro de su base, ocupa que tienen que persuadir a la gente a venir a Jesucristo. Entonces ya son cosas que son raras, o sea, depende de la persona, depende de su capacidad, cómo hace venir a esa persona a Jesucristo. ¿Eso es bíblico? No lo veo en ninguna parte. No tengo ningún versículo que me diga que yo tengo que persuadir a la otra persona a venir a Jesucristo. Es por fe, es por gracia. Pero ¿quién hace la obra? Jesucristo. El Señor hace la obra en cada uno de nosotros. No importa quién riega, no importa quién siembra, sino es Dios el que da el crecimiento. Y dentro de los otros puntos, también que lo tocó nuestro hermano, es la acción social. Queremos alimentar a los pobres, dar casa a la gente que no tiene y tener una vida más moral. Y la verdad es que el cristianismo tampoco es parte de eso. Y después también tenemos que un deber político. Hace poco veíamos un video donde Billy Graham, Franklin Graham y otras personas más estaban incentivando a votar por toda esta ferviente de la votación en Estados Unidos, y que es un deber cristiano, donde uno solamente ve corrupción, degeneración en la política y en todo lo que está alrededor de ello. Políticos salen homosexuales, políticos que en este caso coludidos, y nos llaman a votar por ellos. En este caso nosotros vamos a hacer un cambio social. Nosotros siempre decimos que tenemos que hablar de la palabra de Dios, pero en el momento de la verdad solamente seguimos a personas persuasivas, a personas que nos hablan bonito, que nos den un sermón moral, y ahí va toda la gente. Y lo peor, porque uno dice, la mayoría de la gente está muerta, no tiene el Espíritu Santo, pero el tema fecundo y lo preocupante es la cantidad de evangélicos fundamentalistas que están ahí, que están en este caso ya aceptando lo que todo este movimiento dice. Esto vemos que viene del 74 y la verdad es que 20, 30 años después recién está dando fruto. Entonces uno ve que Satanás tiene una estrategia a largo plazo, no un tema tan que lo vaya a plantear abiertamente. Así es, hermano. Bueno, ahí comenzamos por ese pacto de Lausana en Suiza. El principal fue Billy Graham y el pastor Billy Graham. Y me pareció comentarlo porque desde mi niñez escuché de él y para muchos es un gran hombre de Dios hasta el día de hoy. Sobre todo en los lugares más alejados de las capitales, se tiene como el gran pastor y se sabe muy poco de él. Y buscando antecedentes que ya muchos sabemos, ahora muchos sabemos también cuando él al Papa fue y visitó Roma y le besó el anillo a un Papa. Eso es una adoración directa, mira. Y sabemos que no debemos adorar a nadie más que al Señor. También en un periódico en Estados Unidos, dice el Heraldo Católico, así se llama el periódico, el 3 de junio de 1966, se mencionó a Billy Graham como amigo de los jesuitas en los Estados Unidos. Ya, y más adelante Billy Graham, comentando sobre el significado de un acontecimiento, dijo que estaban en entre comillas, un tiempo cuando católicos y protestantes podían reunirse y saludarse como hermanos. Algo que era imposible hacer hace 10 años. Eso dijo Billy Graham. Con el afán de crecer quise tomar estas partes, porque después ya vamos a ir avanzando más. Vamos a tocar otros personajes. Se
no importa con quién hagamos alianza, por decirlo así. Y quiero tocar un texto bíblico, el por qué dos, más de dos. Nosotros ponemos aquí, comenzando por Billy Graham y este gran pacto de Lausana, en donde se unen diferentes congregaciones, por decirlo, iglesias como uno conoce, se dejan de lado doctrina, lo más probable. Y hay una palabra y digo esto por lo que dije de Billy Graham, que dice así, porque uno hasta yo mismo creía en él cuando era más joven, prácticamente lo admiraba, pero ya después supimos quién era Billy Graham. Entonces el cuidado que hay que tener. Proverbios 14 dice lo siguiente en el versículo 12, dice así: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y para afirmar más esto con estas uniones que se hacen dejando de lado doctrina, y sobre todo cuando está detrás de todo esto es la Iglesia Católica. Nos vamos a Corintios, carta a los Corintios, el capítulo 6, en el versículo 14, hacia adelante dice claramente, yo digo, no se acordaría de esto Billy Graham, también Rick Warren, cuando dice que no importa con quién tengamos que unirnos, como Brian McLaren también, que más adelante lo vamos a tocar de nuevo. Este texto dice claramente en el 2 Corintios capítulo 6, versículo 14, dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Y por qué digo incrédulos? Porque también hay otro personaje que va a aparecer en todo lo que se refiere a lo social, que por eso tenemos que extenderlo, plantear iglesias por aquí y por allá, preocuparnos de los pobres, puro amor, todo eso. Y en cambio me pareció, ¿cómo decir? Me entristeció, me dio rabia, como digo siempre, que estas personas que piensan en eso consideran, por ejemplo, que el mismo sacrificio del Señor, la cruz del Señor, es irrelevante. No quieren hablar del Jesucristo crucificado porque murió, todo eso no quieren hablar, sino del amor de Él y de simpatizantes de Cristo. Ya. Y en estas uniones se caen todo eso. Y por eso digo, este texto dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo. Y ahí voy a tocar más adelante un personaje. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Acaso la Iglesia Católica ha dejado alguna vez los ídolos? Es la que está detrás de todo esto. ¿Y cómo van para allá los grandes evangelistas a unirse con la Iglesia Católica? Quería tocar ese punto partiendo con este pastor. Más adelante vamos a nombrar a otras personas más y también por qué dije un incrédulo, cómo también se va metiendo la política en medio de todo. Así es, hermano Ronald. Bueno, es interesante lo que nos ha mencionado, tener idea más o menos de dónde partió todo esto, quiénes creemos que están detrás de todo esto, ¿cierto? El objetivo principal de este movimiento, como se ha dicho, es reinar aquí, en este mundo, ¿cierto? Reinar aquí, tomar los poderes temporales, y eso sabemos que quién está dentro de todo eso es la Iglesia Católica, que ha sido siempre su principal objetivo, ¿cierto? También siempre hacemos mención de que como creyentes no debemos perder, tener la claridad de los dos pueblos que habla la palabra de Dios. Tenemos un pueblo terrenal, ¿cierto? Que es el pueblo de Israel, y tenemos un pueblo espiritual, que es la iglesia. Entonces, para la Iglesia Católica, este pueblo terrenal, según ellos, fue desechado, ¿cierto? Entonces, como fue desechado, ellos tienen que tomar el poder y el reino de Dios aquí en este mundo. Entre las cosas que buscaba respecto a este tema de la plantación de iglesias antes de que llegáramos acá a realizar este programa, bueno, como les decía en un principio también, uno se pregunta, ¿es el propósito de Dios la plantación de iglesias? Por ahí uno de estos personajes que apoyan y son parte de este nuevo movimiento, estrategia, dice que Dios es sabio, pero nosotros somos responsables.
Hay cosas que Dios va a hacer cuando el pueblo ora. Dios no va a actuar si el hombre no ora. O sea, finalmente decimos que Dios es soberano, pero, ahí está el pero, ¿cierto? Nosotros en la Biblia vemos el pero de Dios. El pero de Dios, ¿cierto? Es muy importante. Pero el pero del hombre no tiene ninguna validez. El hombre dice no. Dios puede hacer muchas cosas, pero depende del hombre. Depende que tú hagas, depende de que tú esto. O sea, finalmente está todo no en manos del hombre, o sea, no en manos de Dios, sino que del hombre. Acá dentro de otros textos también que encontré respecto a estos personajes que apoyan esta estrategia humana, ¿cierto? Humanística, dice, la misión de Dios es crear una comunidad global de justicia, paz y amor. Y nosotros estamos invitados a participar en esta misión de Dios por medio de Jesucristo y ser una continuación de la presencia de Cristo en el mundo. Vemos que habla de justicia, paz y amor. Y la pregunta es, ¿y la verdad? ¿Dónde está la verdad? Porque ¿quién es la verdad? Según la Escritura, nuestro Señor Jesucristo. Entre lo poco o lo que hemos ido buscando, acá no está la perspectiva bíblica de la iglesia cristiana. Aquí no está la perspectiva bíblica como que nos enseña Pablo, de que tenemos que tener puestos los ojos en Jesucristo, o poner las cosas, la mira en las cosas de arriba, de los cielos. Acá está todo cambiado. Acá toda la vista, todas las fichas, como se puede decir, todo está aterrizado en este mundo. Y para eso también ellos utilizan versículos bíblicos, porque también no podemos decir que no lo hacen. Entre esos versículos bíblicos que yo encontré que ellos utilizan para este tema de la plantación de iglesia, está en Primera de los Corintios, capítulo 3, versículo 6. Dice Pablo diciendo, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Entonces, ¿de qué se toman ellos? En que Pablo dijo, yo planté. Entonces, esa es la base para decir, bueno, esta estrategia, este movimiento hay que tomarlo porque es cristiano, o sea, es bíblico. Pero si uno ve realmente el contexto de lo que Pablo está hablando, no está hablando de una plantación de iglesia institucional que se arraiga en un lugar, ¿cierto? Sino que él está hablando, el contexto es otro. Lo que él plantó no es algo físico, sino lo que él plantó fue la palabra de Dios, ¿cierto? Y después vino otro que se llamaba Apolos, regó, o sea, volvió a hablar de la palabra de Dios, y finalmente, y no sabemos cuándo, Dios fue dando el crecimiento. Y esto se contrasta con lo que realmente ellos utilizan, que son estrategias humanas, estrategias, como decía yo hace un rato, comerciales. Por ejemplo, entre sus estrategias están lo mismo que uno ve en una empresa cualquiera, estas grandes compañías, estas multinacionales, estrategias netamente comerciales: planear, hacer un cronograma, crear métodos, seleccionar grupos específicos. ¿De qué manera? Haciendo una encuesta comunitaria o una encuesta de opinión, recolectar datos, analizar los datos y aplicar estos datos en la elaboración de una estrategia. Para eso, ¿qué es lo que hacen? Hacen preguntas: composición socioeconómica de la comunidad, tendencias migratorias, qué denominaciones están presentes, qué tipo de problemas se encuentran en las personas en cierta zona, cuáles son las necesidades de las personas. Como lo hemos dicho nosotros, claro, como acá dicen, un estudio de mercado finalmente. O sea, una estrategia netamente humana. Aunque le pongamos un apellido cristiano, aunque digamos que es para la gloria de Dios o que descansamos en su soberanía, pero finalmente con todo esto, lo que ellos están plasmando, que lo que ellos están enseñando y su estrategia tiene que ver con un tema netamente humano. Dentro de las cosas que también encontré respecto a esta plantación de iglesia y el objetivo que ellos tienen de crecer, porque finalmente el objetivo de la plantación de iglesia es crecer, crecer, crecer. O sea, si usted es un plantador de iglesia, plante una iglesia y luego multiplíquese. No sé si usted en algún momento ha escuchado, y me parece que también mi hermano acá al principio lo dijo, el grupo de los G12. El objetivo de los G12 es netamente
crecimiento, a como dé lugar, con un objetivo anual, el cual tenemos que sacar cuenta cómo nos fue, cómo no nos fue. Y dentro de las cosas que ahí encontré, me llamó mucho la atención, hermano, mira, escuche usted lo que ellos dicen. Dicen, existen iglesias elefantes. Y dice, ¿cómo iglesia de elefante? Claro, un elefante dice que tiene un bebé la gestación del bebé de un elefante dura 22 meses. Por eso dice, cuando la iglesia va creciendo de un hermano cada 22 meses, esa es una iglesia elefante. O sea, no sirve, porque la idea es crecer rápidamente. Entonces, el consejo que ellos dan, dicen, lo mejor es ser una iglesia conejo, siempre fértil, que gesta una vez al mes y que dentro de 2 o 3 años puede producir 2 millones de creyentes. ¿De qué estamos hablando? ¿El crecimiento lo da Dios o descansamos en nuestra estrategia humana y comerciales? Esa es la pregunta y que también nos hacemos de estos movimientos que están saliendo y estrategias humanas que el Señor lo anticipó anteriormente. Si finalmente tenemos que entender los tiempos que estamos viviendo. El Señor lo anticipó. Cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Los días irán de mal en peor, lo que Él dice. Entonces, no se entiende cuál es el objetivo de esta estrategia y todo lo que estamos viendo ahora, hermano. Hermano, y con lo que usted habla ahí de la iglesia de elefante, iglesias conejo, he escuchado otro comentario y la verdad es que igual en cierto modo la persona de quien viene, en este caso Miguel Núñez, dice, bueno, que él partió con una iglesia con 12 personas dentro de una casa y así fue creciendo. Dentro del primer año ya habían 60 personas y después ahora actualmente sobre 500 personas, creo que el número que dijo. Y él se hacía la analogía y dentro de su retrospectiva decía que no iba a corregir nada de lo que ha hecho, porque en este caso él cree que lo había hecho todo correcto. Y decía que él veía 3 puntos donde tu iglesia no crece. 1, no fuiste llamado para plantar una iglesia. El segundo, no es el lugar indicado para plantar una iglesia. O sea, un pueblito pequeño no sirve. Y tercer punto, no es el tiempo de Dios. Son cosas que a lo mejor uno lo puede encontrar razonable, pero dígame dónde bíblicamente me habla de una iglesia de 500 personas, dónde me habla de una mega iglesia, y habla de temas, por ejemplo, como dije, en un momento tuvo 60 personas, y él habla de que es una masa crítica para ya poner una iglesia más grande. Entonces, ¿de qué? Eso es una empresa, o es un estudio de mercado, no es bíblico, no sé por dónde se puede analizar, y la verdad es que es lamentable. Lo que me impresiona, lo que dicen los hermanos en realidad, es que todos estos argumentos no están en la Biblia, hermanos. Y eso es lo terrible cuando hay una gran cantidad de hermanos, sobre todo jóvenes, porque debemos entender que todo este movimiento básicamente lo componen, digamos, un 80% gente joven, ya que se cautivan, ¿no es cierto?, con estos oradores de mucha elocuencia, muy capaces, muy preparados, con doctorados, ¿no es cierto? Parece que eso encandila a las personas y todas sus estrategias, sus ideas no están en la Biblia. Si eso es lo terrible, lo que uno ve, ellos se han apartado de la Biblia por más que digan vamos a fundar iglesias bíblicas, vamos a plantar iglesias bíblicas. Pero hoy día es un lenguaje común, como ya lo decía nuestro hermano, que existe ya en las empresas. Si esto es un tema mercantil, un tema industrial, un tema de empresa. Por ejemplo, se habla de plantar, de equipar, de capacitar, de entrenar. Ahora el hermano Daniel nos decía de masa crítica. ¿Qué es el lenguaje? Yo me imagino al Señor Jesucristo instruyendo a sus apóstoles, vean dónde hay masa crítica. Ese es un concepto sociológico, antropológico, no tiene que ver con el cristianismo, hermanos. Ahora, sin duda que este movimiento de plantación de iglesia tiene un objetivo, es lo social, donde se descuida lo esencial del Evangelio, que es
¿Dónde pasará la eternidad el ser humano si no está en Cristo? El día que nosotros prediquemos el Evangelio verdadero, el Evangelio que habla de la sangre de Cristo, del arrepentimiento, va a haber mucha oposición. No va a haber este crecimiento que hoy día se está presentando. Eso es una falacia. Debemos hablar algunos puntos que son importantes que no se nos queden en el tintero, pero recuerden que Rick Warren hace ya un tiempo planteó su plan PEACE, ¿cierto? Que es un acrónimo, ¿no es cierto? Así se llama, un acrónimo que cada letra, ¿no es cierto?, involucra una palabra y una estrategia para su plan. Curiosamente, PEACE, que traducido al español significa paz. La palabra que caracterizará los últimos tiempos, y lo dice la Biblia. Pablo le dice a los tesalonicenses, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción de repente y no escaparán. Bueno, precisamente la P de PEACE es plantar iglesias. Es un lenguaje que proviene del seno del catolicismo romano, cuyo puente se llama, y lo vamos a repetir, el señor Rick Warren. Nosotros aquí en Chile tenemos iglesias que adoran, lo vamos a decir en términos, ¿no es cierto?, retórico, adoran a Rick Warren, lo consideran un gran siervo de Dios, cuando él ha dicho abiertamente que no hay ninguna diferencia entre un católico y un evangélico, y las que aparecen diferencias no son relevantes para poder trabajar juntos y poder atacar lo social. Entonces, cuando nosotros vemos este tipo de lenguaje que no aparece en las escrituras y solamente aparece en las estrategias humanas, uno comienza a analizar de dónde proviene esto, quién es el motor de todo esto. Sabemos que el catolicismo, pero quién, ¿no es cierto?, influye en las mentes, en los corazones y en la voluntad de estos predicadores, falsos predicadores, lo vamos a decir directamente. Ciertamente Satanás. Y ahí viene la gran pregunta, ¿puede un hacedor de maldad promover lo bueno? Una pregunta. Por supuesto que sí. Satanás siempre ha promovido lo bueno para llevar a cabo sus objetivos y cumplimiento de su agenda. Por ejemplo, nosotros debemos entender que Pablo ya lo advirtió. Dijo que Satanás se disfraza como ángel de luz, según a los Corintios capítulo 11, verso 14. Así lo ha hecho Satanás entre las sotanas de la iglesia de Roma, promoviendo la acción social, la solidaridad y la, comillas, evangelización y el planteamiento de iglesias, centrada en el bienestar del hombre del planeta. En esa misma tónica el diablo ha penetrado círculos evangélicos que están transformando, escúcheme bien, hermanos, estimados auditores, están transformando la iglesia en un centro de acción social, ONG, para salvar el planeta. La Biblia dice que Satanás, de manera engañosa y astuta, le prometió sabiduría al hombre. Génesis capítulo 3, verso 1 al 6. Satanás sedujo a Israel para conquistar lugares que Dios no le había mandado. Primero de Reyes capítulo 22, verso 1 al 35. Satanás incitó engañosamente a David, mire qué interesante este punto, para censar al pueblo. Segundo de Crónicas capítulo 21, verso 1 al 6. ¿Por qué es importante? Porque hoy día se hace un énfasis en la cantidad de creyentes de una iglesia. Al Señor no le agradó eso. Satanás le ofreció la gloria terrenal a Jesús. Mateo capítulo 4, verso 8 al 9. Y Satanás también le reconvino al Señor Jesús para que no fuera a Jerusalén a padecer y a morir. Mateo capítulo 16, verso 22 al 23. Bueno, hermanos, estos textos refuerzan el argumento de que el diablo sí utiliza cosas aparentemente nobles, buenas, como por ejemplo la plantación de iglesias, para seducir, engañar, desviar el objetivo y llevar a cabo sus planes e intereses. Ya lo hemos dicho, hermanos, el ecumenismo es un plan y estrategia de Satanás y que se proyecta hacia el futuro gobierno mundial del anticristo, el misterio de la iniquidad. Por tal razón, la agenda ecuménica, entre ellos la plantación de iglesia, incluye, escuche bien, el derribar toda barrera que separe y que no permita la unidad, creando puentes y puntos de convergencia. Todo lo absoluto dogmático es inmediatamente atacado por este movimiento. Bueno,
hagamos un poquito de memoria también. Hace décadas surgió un movimiento que se llamó la teología de la liberación. Por eso delante hablábamos de varias vertientes. Promovido por la Iglesia Católica, madre del ecumenismo, donde se decía que este movimiento presentaba en definitiva una amalgama entre la política y las teorías marxistas de la lucha de clases, como solución a los problemas sociales tales como la desigualdad o falta de equidad, la pobreza, la marginalidad, el hambre, el desempleo, etc. La consigna incluía presentar a un Cristo como un profeta social, que es lo mismo que está ocurriendo hoy en día, que habría venido a este mundo a entregar directrices claras respecto a cómo solucionar los problemas del hombre, pero todo en una perspectiva exclusivamente terrenal. No obstante, Jesús dijo: a los pobres siempre los tendréis con vosotros. Mateo capítulo 12, verso 8. Esta declaración enseña que el hombre no puede resolver los problemas del hombre. Es Dios y solo Él quien puede restaurar todas las cosas. Es por esa razón que los creyentes debemos esperar en sus promesas. Segunda de Pedro capítulo 3, verso 13. De modo que descubrimos que este movimiento de plantación de iglesia es una estrategia humana que quiere cambiar la sociedad y quiere mejorar y resolver los problemas sociales mediante, como dice Rick Warren, un plan de paz, donde se plantan iglesias, donde se educa, donde se ayuda a los pobres, donde se atiende a los enfermos y donde se prepara a las siguientes generaciones. Es decir, para ellos no hay ninguna perspectiva de que Cristo regresa ahora. Eso no es el Evangelio. Y uno no puede dejar de mencionar personajes, sobre todo cuando son relevantes, como Rick Warren, que este señor se le critica, este pastor eminente, Rick Warren, que se ha presentado a multitudes y autoridades, tanto de iglesias como seculares. Él jamás habla de la cruz de Cristo, jamás habla del arrepentimiento, habla de Cristo como un hombre social, lleno de amor, nada más eso, y suaviza en el Evangelio. Y él tiene su plan que ha preparado, que más adelante vamos a tocar más en profundidad, que también lo sacó de un economista y sociólogo, que así se dice de él, que es Peter Drucker, en donde se habla para solucionar los problemas de estos tiempos, que de la manera de combatir y derrotar a toda la pobreza, gigantes que le llaman ellos, las desigualdades, las enfermedades, dice, se necesita, ellos hablan de un taburete de 3 patas, o sea, un piso de 3 patas. Y 2 de los soportes son el gobierno y el mundo de los negocios, la economía. Y falta la tercera pata, que sería las religiones. Y eso es lo que este señor está haciendo, porque en su plan y en su forma de como guía cristiano, él reúne de todos los credos, no interesa lo que tú creas, en lo que creas, hinduistas, budistas, musulmanes. Si tú crees en Dios o eres hombre de fe, exactamente, que usan mucho esa palabra, un hombre de fe, puedes trabajar con nosotros. Se deja a Cristo de lado, se dejan las doctrinas principales y, claro, se cambia el objetivo y no se habla nada del Evangelio de Jesucristo. Y todo el fin es más que nada crecer, y como también hemos tocado el punto acá, es que llegue la iglesia a tener el dominio de este mundo, el dominionismo, el reino de Dios aquí en la tierra, pero sin el rey. Y bueno, hermanos, más adelante vamos a tocar más en profundidad con respecto a todas estas formas de unir a la iglesia, ya sea el ecumenismo u otros nombres, puede tener coalición también, no lo sé, que es reunir a unos con otros, no importa que no tengamos las mismas doctrinas, pero podemos trabajar juntos. Eso es lo que importa, que sean hombres de fe. Y se desvía del objetivo principal. Y quiero leer unos textos para finalizar ya. Aquí está. Uno es en Hechos 4, versículo 12. ¿Por qué digo esto? Porque se deja muy de lado al Señor.
se usa su nombre, pero los planes son humanos. Y la Biblia dice claramente, y en ninguno, en el Hechos capítulo 4, versículo 12 dice, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo en el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y más arriba decía, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, ¿sí? La cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Se está refiriendo al Señor. Y hay otro texto más en Juan, capítulo 3, versículo 36, dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Con esos textos quería terminar. Así es, hermano Román, como usted lo está mencionando, finalmente se ha cambiado la perspectiva de la iglesia, una iglesia peregrina, ¿cierto? Una iglesia con promesas celestiales. Hoy día todo está totalmente distinto y bueno, no nos sorprende, gracias al Señor, porque hemos estado apegados a su palabra, procuramos en eso, y la palabra del Señor nos indica que siempre debemos estar mirando hacia arriba, porque el Señor Jesucristo lo dijo, mi reino no es de este mundo. Y acá el hombre se está encargando de generar estrategias, metodologías humanas, por ejemplo, el hacer el estudio de mercado, que lo hablábamos recién, dice hacer un estudio previo respecto a plantar una iglesia en cierta zona, en una ciudad, hacer un estudio previo de la ciudad donde se pretende establecer las nuevas iglesias. Y mire, escuche esto, hermano, dice, como parte de esta estrategia y estudio de mercado, coordinar con las instituciones, colegios, clínicas, sanatorios, universidades, restaurantes, para comprometerse intencionalmente, constituirse como centros de influencia, animar y concientizar las iglesias ya existentes de las grandes ciudades a unirse al proyecto para engendrar nuevas iglesias en los lugares que quieren ellos implantar. Entonces nos damos cuenta que finalmente esta estrategia, esta metodología humana, comercial, podríamos de alguna manera llamarlo, hay tanta información que queremos entregarle, hermano, pero el tiempo ya no está alcanzando, así que yo solamente quisiera terminar con el versículo con el cual nuestro hermano Pablo abrió este programa, ¿cierto? En Mateo capítulo 28, el versículo 19 y 20 fue el que él leyó, ¿cierto? Pero me gustaría que, si usted lo tiene anotado también, lea el versículo anterior, porque ahí está el centro, está la base de todo esto. ¿Quién tiene el poder de hacer todas estas cosas? Dice el Señor Jesús, dice, el versículo 18 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Esto quiere decir que el que tiene el poder es Jesucristo. Por tanto, id y haced discípulos. Versículo 20 y al final dice, y yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Por mucho que muchos de estos estrategas y que tienen esta estrategia para poder conquistar el mundo digan que Dios es soberano, finalmente con toda estrategia humana y sociológica y antropológica que hemos mencionado, finalmente uno le entra la duda, y obviamente que es así, no hay ninguna confianza en la soberanía de Dios. El poder está en el Evangelio, porque el Evangelio, dice la palabra del Señor, que es poder de Dios. Ahí debemos descansar, proclamar el Evangelio y no importar, ¿cierto?, estrategias y metodologías humanas, solamente descansar verdaderamente en la soberanía de Dios, y que Él tiene el control de todas las cosas. Ya le paso acá a mi hermano para ya ir concluyendo y esperar vernos pronto, escucharnos pronto en un nuevo programa. Hermano Pablo. Muchas gracias, hermano Rodolfo, hermano Román, hermano Daniel, por este foro que hemos tenido, que esperamos en el Señor que haya sido de edificación para todos nuestros oyentes. Hay mucho más que comentar. Creo que vamos a tener que hacer un nuevo programa con esta temática, porque tenemos que mencionar que esta ola se está propagando como un tsunami, viene del norte,
¿cierto? Y está llegando ya, a Chile ya llegó, ¿cierto? Ya prácticamente toda Latinoamérica, a través de movimientos como el neocalvinismo, la coalición por el Evangelio. Son doctrinas sistemáticas que están hablando este lenguaje y cautivando a multitudes, específicamente a iglesias jóvenes. La verdad, hermanos, que tenemos mucho que comentar, por ejemplo, citar declaraciones, yo lo diría tremendas, impresionantes, de líderes, declaraciones abiertamente ecuménicas, por ejemplo, de John Piper, de Rick Warren, de Tim Keller. Es en el ámbito norteamericano, en los Estados Unidos. Al Mohler también, lo vamos a dejar pendiente para la próxima edición del programa, pero también, estimados auditores, con todo respeto y temor lo decimos, esto ya ha llegado a iglesias de habla hispana, como lo es la iglesia del pastor Miguel Núñez, ¿cierto? Con la iglesia del Señor Jesucristo, con Sugel Michelén. Tienen un mismo lenguaje y esta estrategia proviene de este movimiento ecuménico que está en una nueva, ¿no es cierto?, máscara, por decirlo así, pululando en las iglesias neocalvinistas. Pero esas declaraciones las vamos a dejar para el próximo programa, si el Señor Jesús aún no ha regresado. Muchas gracias por su sintonía. Esperamos que este programa haya sido de edificación. Y cualquier consulta, duda, inquietud a partir de este programa, por favor, no dude en enviarnos un correo electrónico. Nuestro correo es soloporgraciachile@gmail.com. soloporgraciachile@gmail.com. Tendremos el privilegio de leer su mail y responderle a la brevedad. Muy bien, estimados hermanos, que el Señor les bendiga, y siempre recordando que Él dijo que volvería pronto. Maranata, Cristo vuelve. Enfoque Cristiano. Una amena conversación que analiza los temas de contingencia en la iglesia cristiana a la luz de la palabra de Dios. Enfoque Cristiano. Esta es una producción del Ministerio Cristiano Solo por Gracia.